Era esta parte del mecanismo de radiación para lo que le estaba explicando a través de esta onda o radiaciones electromagnéticas infrarrojas. Decía que en la época de invierno, aquí en nuestro medio es cuando se percibe más, porque el ambiente se pone más frío y más seco por cuestiones del mismo aire frío, ¿no? Que seca el medio ambiente. Y en los lugares, digamos, como La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, ¿no? Se da casi todo el tiempo este tipo de mecanismo de pérdida de calor. Lo podemos comprobar cuando nosotros, después de estar abrigados y volvemos a la calle, hemos caminado, hemos generado calor, ese calor se acumula en la superficie de nuestra piel y de la ropa que tenemos también puesta. Y al eliminar o al quitarnos la ropa, generalmente se escuchan como si estuvieran estallando un ruido, ¿no? Como estallidos pequeños, así de chispitas, y que si nosotros estuviéramos en un lugar oscuro, ¿no? Sin luz, al sacarnos la ropa, quitarnos la ropa o frotarnos la piel, se verían prácticamente como pequeñas estrellitas, ¿no? Chispitas que aparecen al frotarnos o al quitarnos la ropa, ¿ya? Esas son las ondas, la radiación electromagnética infrarroja, que están siendo eliminadas porque se han acumulado en nuestra superficie, la superficie de nuestro cuerpo o en la ropa que teníamos puesta. Entonces, el exceso de calor se está transfiriendo hacia la ropa primero y después hacia el medio ambiente a través de este mecanismo de radiación. Nuestro cuerpo está eliminando el exceso de calor que se ha producido por motivo de nuestra actividad o de habernos abrigado mucho en la época que está haciendo frío, ¿no? Esto, ¿por qué le digo? Porque solamente en ambientes fríos y secos se da en mayor medida este mecanismo de pérdida de calor o eliminación de calor. En menor medida, en mucho menor medida en la época calurosa, o los medios calurosos y tropicales y húmedos. Ahí hay otro mecanismo que utiliza el cuerpo para perder calor. Entonces, hagan la prueba, si no, cuando lleguen los lazos, ¿no? Van a poder evidenciar. Y ustedes se dan cuenta también cuando a veces se apegan a otra persona y les pasa como choque de corriente, ¿no ves? Le pasaste electricidad, le dice el uno al otro, que se apegó. ¿Qué pasa? Que su cuerpo, su piel acumuló calor, acumuló radiación electromagnética infrarroja, y al hacer contacto con otro objeto, con otra persona, chocaron que está encargada de esas radiaciones, esas ondas electromagnéticas, y genera un contacto eléctrico y se produce ese paso de electricidad de una a otra persona, ya sea al tocar un objeto metálico principalmente o al tocar a otra persona. Seguramente muchos de ustedes lo han podido evidenciar, ¿no? Ese sería un mecanismo entonces de eliminación o pérdida de calor que tenemos en nuestro cuerpo. No es patológico. Todos estos mecanismos son mecanismos fisiológicos utilizados por nuestro cuerpo para la eliminación o pérdida del exceso de calor en nuestro interior. El otro mecanismo viene a ser el de conducción. ¿Cuál es ese mecanismo de conducción? Pues precisamente el intercambio de calor entre objetos o sustancias de diferentes temperaturas y que están en contacto uno con otro, a lo que se conoce como cinética de las moléculas. El calor, pues, viene transferido, son moléculas también. No olvidemos que todo está manejado molecularmente. La transferencia, entonces, se hace de un objeto a otro de diferente temperatura. ¿Cuándo lo podemos evidenciar eso? Por ejemplo, si alguien está sentado en una silla, cualquiera sea el material, sea de madera, sea de tela, sea de cuerina o de cuero, cualquier material, la persona se levanta y enseguida viene otra persona y se sienta, y ese lugar, ¿qué pasó? ¿Cómo se siente? Está
caliente, ¿no ves? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el exceso de calor de la persona lo transfirió a otra superficie u otro objeto que tiene una temperatura menor a la del cuerpo y le ha transferido ese calor y por lo tanto ese otro objeto al estar en contacto se calienta también, está recibiendo el calor de la persona. Entonces nosotros de esa manera estamos transfiriendo nuestro calor a otro objeto con menor temperatura, pero que al recibir esa temperatura de nuestro cuerpo se calienta, ¿no? Entonces, por eso que dice cinética de las moléculas. Las moléculas de calor están siendo transferidas hacia otro objeto. Si el objeto en el cual nos sentamos está caliente, ese calor más bien va a pasar a nuestro cuerpo porque el calor es superior al que tenemos en nuestro organismo, principalmente en la superficie, ya sucede todo lo contrario. Entonces, por eso que las personas se sientan y cuando se levantan, dejan el asiento caliente, se sienta otra y prefiere levantarse para esperar a que se enfríe un poco, porque de otra manera la persona estaría recibiendo y empieza a sudar, ¿no? Muchos perciben eso, entonces esperan o le ventean el asientito ahí para que esas moléculas también sean dispersadas en el medio ambiente y el objeto o la silla se caliente. Igual nos puede suceder si nos apoyamos a alguna pared, estamos con mucha calor y la pared está fría, ¿qué pasa? Le transferimos nuestro calor a esa pared o en cualquier objeto, en cualquier superficie que tenga una temperatura menor a la de nuestro organismo. Entonces, ese es el mecanismo de conducción, intercambio de calor entre objetos o sustancias de diferentes temperaturas y que están en contacto uno con el otro. Lo que se llama, dijimos, cinética de las moléculas. ¿Se está entendiendo hasta ahora la explicación de estos mecanismos? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto que hemos hablado hasta acá? Cuando no hay preguntas, avanzamos entonces. Si ustedes no me preguntan, yo tengo que suponer que lo están entendiendo bien, ¿no? Si hay dudas, es mejor que lo digan. Tenemos un tercer mecanismo que es el de la convección. Aquí se elimina calor hacia el medio ambiente, hacia las corrientes de aire. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos al aire libre y ganamos calor, estamos calientes y directamente las moléculas se liberan hacia el aire frío que pasa y que refresca nuestro cuerpo, ¿no? De esa manera se está eliminando al aire y se pierde directamente en el aire que rodea nuestro medio ambiente. Ahora, el aire puede estar más caliente que nuestro cuerpo, sucede eso. En vez de eliminarlo, más bien ganamos calor porque nuestro cuerpo está en una temperatura menor a la del aire. En época, por ejemplo, de primavera y de verano, aquí en nuestro clima tropical, que es bastante caliente y bastante húmedo, pues el aire se calienta más que nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces ese calor del cuerpo, del aire, de las corrientes de aire, pasan a nuestro cuerpo y empiezan a calentar, empezamos a ganar calor nosotros más bien por esa temperatura elevada del medio ambiente o de las corrientes de aire, ¿no? Puede suceder eso, ¿no? Pero la convección es que eliminamos calor a través de la liberación de las moléculas de nuestro cuerpo de calor hacia las corrientes de aire, cuando las corrientes de aire son de menor temperatura que la de nuestro cuerpo. Si no sucede eso, entonces sucede lo que le expliqué. Si el aire está muy caliente, nuestro cuerpo va a ser el que gane calor y entonces se va a dar el cuarto mecanismo de eliminación de calor que se denomina como evaporación. Y este mecanismo es el que nos ayuda a enfriar nuestra temperatura cuando el aire está muy caliente o cuando se da una ganancia de calor en lugares tropicales y húmedos como tenemos acá en la ciudad de Trinidad. Y ese mecanismo de evaporación no es más que
la sudoración. Perdemos calor a través de la sudoración y es algo que a nuestro cuerpo nos favorece. ¿Qué pasa? Eliminamos nosotros pequeñas gotas de líquido, ¿no?, que se evaporan. A través de ese líquido está saliendo la temperatura corporal y se van evaporando al medio ambiente por el exceso de calor del aire y se evapora, ¿no? Se seca. Pero al secarse, ¿qué sucede? Y esto es algo que quiero que ustedes entiendan. Porque mucha gente se asusta, ¿ya? Y dice, estoy sudando frío. Mucha gente dice, estoy sudando frío. Pues quiero decirle que eso es normal. Toda persona que sude, al evaporarse esas gotas de agua de nuestro cuerpo, que salen de nuestro cuerpo para eliminar el calor, al secarse esas gotas, la temperatura de nuestra piel se enfría, viene a ser una especie de, nuestra piel se transforma en una especie de radiador, o sea, de enfriamiento de nuestra superficie corporal. Nuestra piel se va a poner fría para refrescar, obviamente, nuestra temperatura externa. ¿Ya? Entonces, todos los que sudamos, todas las personas que sudan aquí en este ambiente que es caluroso y húmedo, cuando se seca, se evapora, el agua que ha salido con el calor va a sentir algo de frío, porque precisamente para eso es este mecanismo de calor, porque el aire está muy caliente y necesita de alguna manera refrigerarse la superficie de nuestro cuerpo. ¿Se entendió esta parte, joven? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor, todo claro. ¿Entendí en quichu o no entendí en quichu? Nenquincho, Manancho. Manancho. Muy bien. Seguimos, caserito. Ahora, aquí tiene aquí abajo en la diapositiva dice qué cantidad del porcentaje del calor se pierde de acuerdo a los diferentes tipos de mecanismos de pérdida de calor que tiene nuestro organismo. Y fíjense, tenemos 4 mecanismos por los cuales podemos perder calor. Podemos ocupar varias de ellas al mismo tiempo, dependiendo del lugar en el que estemos y dependiendo del nivel de temperatura interna corporal que tengamos. Aquí, por ejemplo, dice que la radiación, con el mecanismo de la radiación, que es el que le expliqué al principio de las ondas infrarrojas electromagnéticas, se pierde hasta un 60% del total del calor corporal. Pero esto se puede invertir, esto se va a dar, le dije, más que todo, en este porcentaje en los lugares fríos y secos, ¿ya? En el altiplano, en el occidente de nuestro organismo. Porque este es el mecanismo que utiliza más nuestro cuerpo en ese tipo de ambiente, donde el aire es más frío y donde el aire es más seco. Se puede perder por este mecanismo hasta un 60% y el resto a través de los otros mecanismos. Pero en un lugar como el de nosotros, con temperaturas elevadas, el aire cálido y el aire húmedo, esto se invierte. Este 22% puede llegar a un 60%, la radiación pasará a un 22% y el resto de los mecanismos también utilizarlo para perder el calor. Entonces, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, esto se va a invertir. ¿Ya? Si yo me voy de aquí hoy día, por ejemplo, a La Paz en un vuelo, aquí yo voy a estar perdiendo todo el resto de calor por la evaporación, un 60% del total del calor corporal que he generado. Pero si me voy a La Paz, llego en 1 hora y allá está frío el clima, esto se invierte. Ya no voy a perder por evaporación 60%, voy a perder por radiación 60%. Y sucede lo mismo a la vuelta de allá. Ahora ya estoy perdiendo 60% de mi calor corporal por el mecanismo de radiación. Pero una vez llego aquí a Trinidad, se invierte. El mecanismo que más va a ocupar mi cuerpo va a ser la evaporación porque estoy en un clima cálido y húmedo. ¿Ya? Los otros sí, así como están aquí, es lo más probable que se dé, ¿no? Que por convección perdemos un 12%. No olvidemos que
Estamos sentados, estamos apoyados a algún objeto, agarrando algún objeto y todo lo que esté en contacto con nosotros va a agarrar el calor que nosotros perdemos. Y por conducción también cuando salimos a la calle en moto y estamos caminando al aire libre vamos a perder también por conducción otro poco de calor. Entonces esa es la forma de cómo nuestro organismo tanto produce calor y también cómo lo elimina. Con esto de la evaporación, entonces explíquenme a las personas, porque ustedes van a escuchar mucho eso. La gente, estoy sudando frío, creen que es algo malo. No, es algo bueno, porque se está refrigerando su cuerpo. Su piel, al evaporarse las gotas de agua, está haciendo la vez de un refrigerador, de un radiador corporal que refrigera y enfría la superficie de nuestro cuerpo que estaba muy caliente. Entonces, es normal. Lo mismo va a suceder en un proceso febril, ¿ya? Todo paciente con fiebre suda cuando está bajando la temperatura, porque está perdiendo el calor excesivo que está en nuestro organismo, ¿ya? Un proceso febril obviamente ya es un estado patológico, ¿no? La fiebre aparece, o sea, la elevación de la temperatura, la hipertermia en este caso ya no es por ganancia de calor o por el metabolismo de nuestro cuerpo, sino por un proceso infeccioso que desajustó nuestro termostato interno, como vamos a ver más adelante, y eso produjo una elevación de la temperatura corporal interna y el cuerpo activa un mecanismo para perder y va a ser el mecanismo de la evaporación. Entonces la persona con fiebre empieza a sudar, mucho más cuando está eliminando o bajando la temperatura cuando ha consumido algún antipirético. Y la gente empieza a sudar y después cuando ya terminó de sudar la piel está fría, ustedes van a tocar que su piel está fría, está refrigerada ya. Entonces a muchas personas le asusta ese cuadro, ¿no? Porque una persona que se siente fría cree que se está muriendo y no es así. Es que su cuerpo se está refrigerando por el mecanismo de la evaporación. ¿Está bien? Entonces expliquen eso ahora que ustedes saben, que conocen a las personas. Ahora hay otra cosa. Fíjense. La sudoración, esto quiero que ustedes lo sepan ya como conocimiento. También para explicar a las personas, principalmente a las damas, ¿ya? Las mujeres que a veces se preocupan más, están más preocupaditas por el exceso no de calor, sino de peso, ¿no ven? Y bueno, la tele se presta para todo y las propagandas también, ¿ya? Fíjense que la evaporación es un mecanismo de pérdida o eliminación del exceso de calor de nuestro organismo. Es solo eso. En ningún momento hemos dicho, y tampoco lo van a encontrar en ningún lado escrito, que la sudoración significa que esté perdiendo grasa. Que esté perdiendo grasa. Ahora, si esa persona quiere perder peso, quiere perder grasa, y para hacerlo está haciendo ejercicio, es la actividad muscular, o sea, el movimiento de sus células que lo puso en actividad más de lo normal porque está alzando más peso o está trotando o está haciendo alguna actividad que le genera mayor actividad a su sistema muscular. Entonces todo eso va a hacer pues, que sus células estén más activas, mucho más de lo normal. Y ya dijimos que toda actividad celular, ya cuando está en una actividad más excesiva, va a consumir energía y ese consumo de energía produce calor. ¿Ya? Entonces no es que la persona esté quemando grasa. ¿Ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces se compran unas fajas, hay unas fajas que venden ahí, le dicen, en la comodidad de tu hogar puedes perder peso con la faja tal y cual. Y agarran muy creídos y se ponen las fajas, se cinchan ahí, y entonces empiezan a sudar en el lugar donde se pusieron la faja. Ah, y dice, estoy perdiendo calor. Y fíjense que en las propagandas que le muestran lo mismo. Que sacan la faja y la persona está sudando por debajo de la faja. ¿No? ¿Qué pasó?
El material del que están hechos estas fajas, pues es un material sintético, de goma prácticamente, o de silicona, algunos de esos elementos que hace que la temperatura de esa región localizada del cuerpo donde se la ha colocado acumule calor. El calor se está eliminando a través de la piel y ese calor se pasa a la faja se calienta además y vuelve el calor a nuestro cuerpo, a esa parte del cuerpo, y entonces el cuerpo empieza a generar el mecanismo de evaporación para poder eliminar el exceso de calor que se ha ganado. Entonces, al quitar la faja, pues va a estar mojada porque el mecanismo de evaporación genera gotas de agua. A través de ello está eliminando el calor y está acumulándose. No es grasa lo que está eliminando, es exceso de calor. Para que no les vendan o no se dejen vender cualquier cosa, cualquier producto creyendo que le van a hacer adelgazar. Hacer ejercicio les demanda gasto de energía. Gasto de energía significa ocupar el exceso de energía que tenemos acumulada en nuestro cuerpo, ¿ya? La mayoría de las veces cuando la persona está gordita, pues eso, ¿no? Porque no ha hecho ejercicio y el exceso de calorías se acumuló en forma de grasa. Pero si hacen ejercicio les favorece a quemar todo eso. Pero también sucede que, ¿por qué no enflaquecen? Porque hacen ejercicio, queman calorías, pierden un poco de peso, pero llegan a la casa y otra vez le aplican al olimpo. Entonces, por eso es que no pierden peso, pero no quiere decir que porque estén sudaron harto, quiere decir que perdieron harta grasa. Simplemente estaban eliminando el exceso de calor que produjeron por la actividad física o al haberse fajado ahí, no sé, todo el cuerpo, no sé, donde se los pongan en esas fajas. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y no se dejen engañar también cualquier propaganda por cualquier cosa. Sí, Doctor, Alejandra. o sea que hemos vivido engañadas todo este tiempo. Las mujeres siempre viven engañadas, las demás. Digo por la Oh. propaganda, ¿no? Oh, Gol. no, Fuerte declaraciones, doctor. Qué golazo. no. Entiende, ahora entienden, ¿no ves? Lo que les estoy diciendo. Doctora, llamando. Ya, No es maldad, es hacerla volver a la realidad o vivir en la realidad. Así doctor. que ténganlo en cuenta y expliquen también a otras personas, ¿ya? Expliquen a otras personas para que puedan conocer realmente que no es como la propaganda le vende, ¿ya? Si a mí siempre las personas me preguntan, ¿qué hago yo para perder peso? Y yo le pregunto, ¿cómo aumentó de peso? La gente dice, si no como, mentira, ¿ya? Si no como nada, casi ni como, mentira. Si no comiera nada, casi nada, o estuviera desnutrida o mantendría su peso original que estuvo antes de engordarse. ¿No ves? Sencillo. El que come lo que es necesario y hace sus actividades del día y todo, no va a engordar porque está comiendo solamente lo necesario para que su cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada. Cuando empezamos a engordar es cuando le metemos a nuestro cuerpo exceso de calorías y no las eliminamos. ¿No? Y no las eliminamos. Por eso es que es el sedentario el que se engorda, el que no hace actividad física. ¿Ya? Aquellos que le echan la culpa al hipotiroidismo, a la pobre tiroides, sepan lo que solamente el 5% de todos los obesos del mundo son causa de un hipotiroidismo. Y eso, estamos exagerando, ¿ya? Porque el hipotiroidismo sí produce un aumento del peso acúmulo de grasa en las personas, porque hay una disminución del metabolismo corporal. Entonces, no todo es porque están mal de la tiroides. Quieren echarle todingo la culpa a la pobre tiroides de su tragadera y no es así. ¿No? Hay que ser consciente de por qué uno se engorda, porque si uno no es consciente de eso, entonces tampoco va a ser consciente en bajar de peso. Entonces, si alguien me pregunta a mí, doctor, ¿cómo bajo de peso? ¿Cómo engordó? Comiendo mucho. Vamos, partamos por ahí. Entonces, de la misma manera, a nuestro cuerpo lo acostumbramos a comer mucho, entonces acostumbrémoslo a comer menos, ¿ya?
Todo es cuestión de que lo acostumbremos a nuestro cuerpo y nos hagamos un hábito. Vamos. Yo no me engordo de la noche a la mañana, ¿no? ¿En cuánto tiempo me engordé? Pasaron varios meses. ¿No ves? Porque de a poco a nuestro cuerpo le vamos metiendo más y más y más cantidad de comida y el cuerpo se va acostumbrando, nuestras paredes del estómago se fueron ensanchando porque cada vez le metíamos más y entonces. Ahora, yo siempre mi consejo le digo a las personas, ¿quieren bajar de peso? Olvídese de las dietas estrictas, porque eso le funciona un mes, le dura un mes. ¿Por qué le va a durar un mes? Porque uno, la gente tiene muy poca fuerza de voluntad. Y dos, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a comer lo que nosotros le hemos metido toda nuestra vida. Si usted de un rato para otro deja de comer lo que todo el tiempo está comiendo y solamente se dedica a comer frutas y verduras, olvídese, le va a durar un mes, porque su cuerpo le va a pedir, porque usted huele un bife por ahí, ya lo quiere, huele un picante, ya lo quiere. Por eso es que no le duran nada las dietas estrictas a las personas y otra vez engordan y otra vez están con exceso de peso. Entonces yo siempre les recomiendo ir de adelante hacia atrás, acostumbrar al cuerpo cada vez a comer menos. Un ejemplo, me como 4 panes en el desayuno. Entonces ya esta otra semana ya no me como 4, me como 3. Y siempre antes de comer un vaso grande de agua. Un vaso grande de agua. Me como 3. De aquí a 10 días, le disminuye otra vez. 2,5, de ahí 2, hasta llegar a lo que realmente necesitamos. Pero también hay que involucrar así la actividad física, el ejercicio. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo eso lo del pan, podemos hacer con todas las comidas, ¿no? Porque a veces nos servimos, no, sí, como un plato de comida, pero un plato así, pues, ¿no? Que pueden comer 3 de un solo plato. No quiere decir que se comió un plato, quiere decir que está comiendo la cantidad adecuada. Hay que medir también las porciones. Vamos disminuyéndole paulatinamente la cantidad de comida a nuestro cuerpo, ¿no? En lo posible también evitemos todos los carbohidratos, no mezclar todos los carbohidratos como se acostumbra, que arroz, que fideo, que papa, que yuca, que plátano en el mismo plato. Eso tampoco sirve. Hay que disminuir y escoger qué es lo que uno más quiere. Entonces, ir disminuyendo la ración paulatinamente, ¿ya? Porque así como lo acostumbramos a comer mucho el cuerpo, también podemos acostumbrarlo a comer menos. Y hacer actividad física, ¿ya? Hacer actividad física. No se puede, jóvenes, señoritas, de un día para otro cambiar la costumbre de nuestro cuerpo. Sí. ¿Cómo es eso de que el estómago se achica, se agranda y que por eso No se uno no come achica. mucho? A ver, si ustedes le meten, a ver, hagamos esto, un ejemplo de esta representación. Tienen un globo ustedes, ¿no? El globo está nuevo, lo sacan de la bolsa y está nuevo, tiene un tamaño. Ahora métanle un poco de aire, y cada vez vayan aumentando un poco más de aire y un poco más de aire. Y luego desinflenlo, ¿cómo va a quedar ese globo? Ya está estirado, ya no es su mismo tamaño original. Lo mismo pasa, no se olviden que nuestro cuerpo, nuestro estómago es un tejido muscular netamente. Tiene músculo. Y todo tejido muscular que sea sometido a un estiramiento, ¿ya? Va a perder su tamaño, va a agrandarse, se va a estirar, se va a elongar, ¿ya? Sucede. Entonces, como nosotros cada vez le metemos más comida, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de recibir alimentos también se va a agrandar, porque se estiran las paredes ¿cómo se llama? Del estómago. Por eso es que uno de los procedimientos que hacen, ¿no es? Para hacer el tratamiento a las personas que tienen obesidad mórbida, es hacerle el clampeo del estómago. O sea, le reducen, disminuyéndole una parte o sacándole una parte del estómago para que la persona rápidamente al comer sienta una sensación de saciedad.
No nos olvidemos que cuando nosotros comemos, normalmente somos delgados y todo ello, al comer, y a los 15, 20 minutos después de iniciar el primer bocado de comida, aparece la sensación de saciedad, ¿no? Porque se distienden. ¿Qué hace? Aparece porque las paredes de nuestro estómago se distienden del alimento que hemos metido, y entonces se le da una orden a nuestro sistema de que ya es suficiente, y aparecen las hormonas relacionadas y el mecanismo reflejo de la saciedad que viene del cerebro, y nos indica que ya estamos viendo que ya está bueno. Porque si no hubiera ese mecanismo, esa sensación de saciedad, seguiríamos comiendo. Pero ¿qué sucede? Como le hemos metido de a poco al organismo, de a poco el organismo se está acostumbrando a comer, no lo siente, no lo percibe, que cada vez estamos comiendo mal porque de a poco estamos aumentando y aumentando. Y aún así lo hiciéramos de golpe, igual el cuerpo se va a acostumbrar, nuestro organismo se va a acostumbrar a recibir más, nuestro estómago, porque se va distendiendo. Eso que se achica, bueno, si le metemos menos, pues también puede contraerse, volver a su estado original la célula y tener un estómago como el que teníamos antes, ¿ya? Entonces, pero eso es paulatino, no surge el efecto cuando nosotros lo hacemos de golpe, ¿ya? Porque las dietas estrictas, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de dieta, ¿ya? Donde sea que vamos, que salgamos, vamos a oler un queperí, o un charque, o un picante, o vamos a ver a alguien comiendo algo que siempre también hemos comido nosotros, y nuestro cuerpo lo va a desear por el mismo olor, por la misma vista, y nos va a pedir, y la gente entra en una desesperación, en una ansiedad, y ahí viene otra vez, le echa la comida con más ganas, y el resultado otra vez vuelve a ser lo mismo o peor. Entonces, ese es mi consejo que yo siempre he manejado, y que en muchos casos las personas que lo siguen, así como dije, han reducido peso, bastante peso, pero hay que tener mucha disciplina, ¿no? Y hay que hacer actividad física, ¿no? Y también no hay que mezclar todos los alimentos que nos engordan, ¿ya? ¿El pan engorda o no engorda? No, pues porque engorda el que se lo come, no el pan, ¿no? Así que métanse eso a la cabeza. Bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero es para que ustedes tengan una orientación. Ya Doctor, saben, una pregunta. ¿sí? Hablando de la evaporización, Evaporación. disculpe, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen exceso de digamos, sudan mucho, demasiado? Cualquier cosita están sudando, todo el tiempo están sudando. ¿Será un mal eso? Hay que evaluar a las personas. Por lo general, los que sudan bastante ahí son las personas. Primero hay que descartar lo patológico. Un hipertiroidismo, por ejemplo. ¿Ya? Las personas con hipertiroidismo van a sudar bastante. Todo el tiempo están sudando porque su metabolismo está acelerado por causa del exceso de la hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, hay que descartar un hipertiroidismo. Y las personas que son gorditas, por lo general sudan más porque las grasas producen un aislamiento. ¿Ya? No se olviden, ¿por qué las ballenas viven en clima frío? Porque tienen una capa de grasa de este espesor que aísla y que no deja que su cuerpo interno se pierda. ¿Ya? Igual los osos polares. Lo mismo sucede con las personas si uno acumula grasa. ¿Ya? El tejido celular subcutáneo es donde se va la gran cantidad de la grasa. Se acumula y eso aísla nuestro calor y no lo deja salir tan fácilmente de nuestro cuerpo, y eso se acumula internamente y genera el mecanismo de la evaporación, y empiezan a sudar bastante. Entonces primero hay que descartar lo patológico para luego hacerlo, tomarlo como que la persona nomás, hay una persona que sudan bastante porque realmente su cuerpo no tolera tanto el medio ambiente. En algunos pocos raros casos hay una patología que se llama hiperhidrosis.
La hiperhidrosis, que es una sobreactivación de las glándulas sudoríparas y las personas sudan en exceso, ¿no? Pero son pocos casos que hay que saberlo detectar también. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí, por favor, para la siguiente clase, ¿ya? Así que hasta el día miércoles con fisiopatología, ¿ya? Chao, chao, buenas tardes, Dios los bendiga.